entender entonces? Ese es el punto. Entonces, ahora somos hijos de Dios, digámoslo legalmente. Pero no de hecho, no, o sea, no formalmente, no visiblemente, no lo somos. Porque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Bueno, aquí sigue diciéndolo eso, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y estamos entendiendo que la semejanza que está hablando de Él es algo extraordinario, es algo glorioso, semejanza de Dios definitivamente. Porque le veremos como Él es. Entonces cuando le veamos como Él es, seremos semejantes a Él. Es decir, esa es otra cosa que no me quiero salir del tema, pero ¿cuántos quieren ser semejantes a Él? Le tienes que ver. ¿O no dice eso el verso? Seremos semejantes a Él porque le veremos. O sea, para ser semejantes a Él hay que verle. Entonces, pero para verle hay que estar en santidad. Sin santidad, ¿qué dice? Nadie le verá. Entonces aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema. Que el que no le vea no va a ser semejante a Él. Entonces, ¿qué va a pasar con los que ahora son hijos de Dios, pero no han llegado a ser semejantes a Él y que no le lleguen a ver? O por lo menos eso tendría que ser mientras estábamos esperando el arrebatamiento. Sin embargo, dice la Biblia, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Sin embargo, estoy convencido que no todos serán transformados en la gloria suprema que nos está siendo ofrecida a todos. Esa es otra de las cosas muy inquietantes y muy interesantes que sí hay que ponernos a pensar. Entonces, pues quisiera que lleguemos a un texto más y analizamos algo acá. Dice Juan 1:12, dice, pero a todos los que le recibieron, ¿cuántos ya le recibieron? Dice esta versión, esta es la Biblia de las Américas, dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces la versión de las Américas tuvo mayor honestidad en traducir la palabra correctamente, porque otras versiones no dice llegar a ser, otras versiones dice de ser hijos de Dios. Pero la versión de las Américas tradujo más correctamente esta palabra griega, que es la palabra ginomai. Esa palabra ginomai se traduce específicamente llegar a ser. Óigame bien, llegar a ser. ¿Qué entiende usted por llegar a ser? Que somos, pero todavía no hemos de serlo. No somos todavía lo que habremos de ser. Ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero aún no hemos llegado a ser, podríamos decir, lo que habremos de ser. ¿Me va a entender? Entonces, ¿cuántos le recibieron en su corazón como único y suficiente Salvador? Mire qué importante es recibirle, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya le recibimos, se nos dio el derecho. Se nos dio la potestad, sería una traducción más correcta ahí, de llegar a ser. Se nos dio la potestad del ginomai. Llegar a ser, llegar a ser. Ese es un objetivo que todos nosotros debemos de tener. Entonces, por eso le digo, es muy fácil decir, todos somos hijos de Dios. Bien, ahorita lo somos por derecho, lo somos por otorgamiento, lo somos legalmente, pero no se ha manifestado lo que realmente tenemos que ser como hijos de Dios. Eso es bien importante. Bueno, entonces, por eso le decía, el planteamiento de este tema todavía no he llegado al mero punto, pero esta parte es importante que me la comprenda para llegar a lo que quiero llegar, ¿verdad? Es un poco difícil este planteamiento y así mismo el título del tema, decidí al final de llamarle así un extenso título del tema, yo sé, pero le llamé la senda para llegar a la semejanza del Hijo. Fíjense lo que le digo, ¿cómo es el tema? La senda para llegar, amén, la senda para llegar a ser. Yo hubiera podido simplemente decirle la senda para llegar a ser hijo de Dios. Pero yo sé que eso tiende a confundir y tal vez a pelear, porque acabamos de decir somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero Juan, el Evangelio de Juan sí dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, llegar a ser, llegar a ser. Entonces, para no entrar en contienda con nadie,
la senda para llegar a la semejanza del Hijo. Hay una senda, hay un camino que debemos de tomar mientras estamos en este cuerpo. Yo diría que de alguna manera es una prueba. No sé si decirlo para ver si lo merecemos o no. No sé si todos estamos acá, hermanos, pero yo diría que es una prueba para ver si realmente lo anhelamos. Y la mayor prueba, yo diría, que tenemos es este cuerpo de carne que poseemos todos. Fíjese, yo pienso que esa es una de las mayores pruebas que nosotros tenemos, nuestro propio cuerpo. Entonces, acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, que es hermoso este texto, estos 2, 3 y 4 que voy a leerle, pero me gustaría mucho que no me pierda detalle, ¿verdad? No me pierda atención. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, fíjese, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mire qué tremendo lo que empieza diciendo, nos han sido dadas. Hermano, o le parece poco. ¿O le parece poco? Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mediante... entonces, aquí hay que detenernos un poquito. Déjeme solo encerrar en un círculo esta palabra, mediante, y ahorita le digo. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, oiga esto, llegaseis a ser. Aquí utiliza la palabra, utiliza el texto ginomai, la palabra griega ginomai, para que lleguéis a ser. Acuérdense que los que le recibieron les dio el derecho de ginomai. Amén. De llegar a ser. Vaya, eso es bien importante. Pero entonces yo veo que perdí acá esto, pero está bien. Yo veo que necesito entender que tengo que llegar a ser participante de esa naturaleza divina mediante promesas, mediante el conocimiento. O sea, nos han sido dadas las cosas de la vida y de la piedad a todos nosotros. Todo lo concerniente a la vida, todo lo concerniente a la piedad nos ha sido dado por su divino poder, pero eso sí, mediante el conocimiento. Por eso es que la iglesia que rechaza el conocimiento tiene un problema muy grave. El que no se esfuerza en conocer, en entender lo que le ha sido concedido en Cristo Jesús. Hermano, imagínense, nosotros nos han dado cosas tan tremendas que a veces la iglesia no conoce. Solo tenemos que llegar a conocer, y por eso es que tiene que haber de alguna manera un esfuerzo, tiene que haber un buscar, un leer la palabra, un interesarse en ese conocimiento verdadero que aquí lo está expresando. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, o sea, ¿a qué se refiere? De las cuales se refiere a la vida y a la piedad, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Muy bien. Oiga, participantes de la naturaleza divina. Yo siento como que no estamos muy aquí, ¿verdad? No sé, pareciera. Porque le acabo de decir participante de la naturaleza divina. Me va a perdonar, pero eso no es cualquier cosa, hermano. Estamos hablando de ser participante de la naturaleza de Dios, que es una naturaleza divina. No estamos hablando solamente de... mire, no me va a malentender lo que le voy a decir, pero yo creo que el cristiano comete un grave error en ubicarse solo en su salvación, y eso nada más fue la puerta.
Porque no nos han ofrecido solo ser salvos de la condenación eterna. Nos ofrecieron ser participantes de la naturaleza divina. Imagínense lo que es ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, es algo, no sé si puedo decir la palabra, espectacular, ¿verdad? Es algo glorioso, es algo que va más allá de las expectativas que teníamos. Quizás al principio nosotros pensamos, yo lo que quiero es ser salvo del infierno. Y claro, ¿quién no, verdad? Pero no es eso lo único que te ofreció Dios, hermano. Mire, usted sabe que algunos solo van a ver el reino, otros van a entrar en el reino, otros van a heredar el reino. Los que lo van a ver, nada más van a alcanzar a ser salvos de la condenación eterna. Pero nunca van a ser participantes de la naturaleza divina los que solo ven pero no entran o no heredan. Entonces sí hay muchos salvos que no va a ser partícipe de la naturaleza divina. Yo desde que estaba preparando el tema, medité, pensé, analicé que no me tengo que apartar de este versículo que le estoy leyendo tan rápido, porque es aquí donde te tienen que concentrar la idea que le quiero trasladar. Amén. Porque mire, aquí dice entonces, llegar a ser ginomai, participantes de la naturaleza divina. Pero aquí está el punto. Habiendo huido. A ver, ya se dio cuenta de lo que está aquí diciendo. A ver, ¿cuántos quieren llegar a ser participantes? ¿De qué? De la naturaleza divina. Pero ya vio lo que dice aquí abajito. ¿Qué dice ahí abajito? Habiendo huido. ¿De qué? ¿De qué? De la corrupción que hay en el mundo. ¿A causa de qué? De la concupiscencia. Paremos ahí. Pregunto según el texto leído. Pregunto. ¿Será que el que no huya de la corrupción del mundo puede participar de la naturaleza divina? Yo sentí que no todos contestaron. O no contestaron porque le dejan al otro que conteste, o no están de acuerdo. ¿Qué dice usted? ¿Es así o no es así? A ver. Para participar de la naturaleza divina, ¿tengo que huir de la corrupción que hay en el mundo? Ahora, entonces el cristiano, salvo por gracia, no por obra, salvo por gracia de la condenación eterna, ese es salvo. No, pero fíjense, espérense, es que está bueno que aplaudió, pero todavía no. Es que oigan, no me dejó terminar. Ese es salvo por gracia. Yo sé que eso estaba usted aplaudiendo, qué bueno, ahí está, lo dejo que aplauda. Pero ese es salvo por gracia. Si no huyó de la corrupción, no va a ser partícipe de la naturaleza divina. Salvo pero no participa de la naturaleza divina. Salvo pero no va a alcanzar la semejanza del Hijo. Es que dice, mire, si usted quiere volvamos al texto de Primera de Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aleluya. Ahí aplaudimos. Aleluya. Pero no se ha manifestado lo que habremos de ser. Aleluya. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Aleluya. Porque le veremos. Ahí ya no mucho aleluya. Porque no le ve si no está en santidad. Entonces yo entiendo que el que no está en santidad no le ve. Y si no le ve, no va a ser semejante. Yo diría que lo mismo está diciendo aquí, pero de otra manera. Lo mismo está diciendo. Aquí está diciendo, partícipe de la naturaleza divina, que es la naturaleza de hijo de Dios. A lo cual los judíos, que alguien se diga hijo de Dios, es decirse Dios. Se lo comprobé en el texto que nos hizo favor hermano Henry de leerlo. Pastor, no le creo. A ver, entonces hubiera puesto atención cuando Henry leyó. Ahí está. La naturaleza de hijo es una naturaleza divina, hermano. ¿Qué entiende usted por divino? ¿Dios? No, fíjese, no se refiere sobrenatural, se refiere a Dios.
Pregunto, ¿el diablo es divino? No, el diablo no es divino. El diablo será sobrenatural, será un ser que tiene poder sobre el hombre, pero divino no es. Divinidad se refiere a Dios. Yo sé que es un tema que a veces hasta complicado puede ser, porque le estoy dando a entender que nosotros vamos a ser como dioses. Bueno, pero ¿cuál es el brinco? ¿Cuál es el clavo? ¿Cuál es el problema? Si ese texto del Salmo al que el Señor citó ahí, porque vos nos leíste Juan, ¿verdad? Pero el Señor Jesús en ese texto citó un salmo donde dice: y yo dije, vosotros sois dioses. Algunos dicen con D pequeña, sí, amén. Digámoslo pues, naturaleza de dioses, pero como hombres moriréis. Yo no estoy diciendo ahorita, usted es un dios, hermano. Nah, sería ridículo si yo le digo eso, hermano. Sobre todo si ahorita le debe la cabeza. Sobre todo si ahorita no está poniendo atención a la palabra, o que está pensando en la luz que le pueden cortar. No tiene ni poder para ir a apagar la luz. Entonces sería ridículo que yo le diga eso. Sobre todo si a puras penas vino a la iglesia, hermano, porque no se animaba a venir a causa de que tal vez se peleó con alguien y se sentía indigno, pero gracias a Dios que vino. Pero mi hermano amado, así dice la Biblia. ¿Por qué vamos a andar con rodeos? Vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. Sin embargo, ahora somos hijos de Dios, pero vamos a ser semejantes al Hijo de Dios, que quiere decir semejante a la naturaleza divina, pero sí huimos. Sí huimos de la corrupción. Sí huimos del pecado. Cuando usted busca la palabra corrupción en donde sea, en el hebreo, en el griego, en el español, hermano, va a encontrar que uno de los significados de la corrupción es casi como decir podrirse, porque es descomponerse. Y yo miro que eso es totalmente contrario a lo que la senda del justo dice. ¿Qué es la senda del justo? Que van a aumento, porque es con la luz de la verdad, que van a aumento hasta el día es perfecto. Entonces mire, no quiero incomodar a nadie. ¿Hace cuántos años aceptó usted a Cristo? Hace ratos. Ahora, entonces usted ahorita ya anda como por las 11:30 de la mañana. Porque dicen que el día perfecto es cuando el sol está en medio, ¿verdad? Mediodía. ¿Así es o me estoy equivocando? Entonces, si ustedes cristianos hace rato, ya deberían andar 11:30, 12 menos cuarto. No sé si me va a entender lo que le quiero decir. Porque si eso al contrario, no, hermano, mire, cuando yo acepté el primer año, casi llegué a ser santo. Pero ahorita, hermano, no llego, no, así dejemos. Entonces lo que le trato de decir es, ¿va para adelante o va para atrás? Para atrás. Espero que no, yo espero que no. Pero si va para atrás, sí debería preocuparse. O sea, bueno, ese es el objetivo de este mensaje. Como le digo, yo no vengo a incomodar a nadie ni a asustar a nadie. Pero también si usted es honesto y me dice, no, hermano, yo, honestamente yo no siento que vayan a aumento. Vaya, gracias por su honestidad. Pero tampoco lo diga tan tranquilo. Porque debería ir en aumento. Yo creo que cada día deberíamos de ser mejor. Pasiones y deseos que tenías antes, yo diría, ya no los deberíamos de tener. Quizás este es un tema en el que primero me metí a hablar de los hijos y de la gloria y de la divinidad, y ahorita ya lo voy llevando a lo micro, ya lo voy llevando a lo inductivo, es decir, a analizar las cosas de la vida que nos pueden impedir alcanzar.
cosas que son tan de diario. Es que imagínense lo que dice aquí, hermano. Llegando a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Entonces me tengo que quedar ahí. Ahí me quiero quedar un rato. A causa de la concupiscencia y corrupción. Si yo no huyo de la corrupción, yo no voy a ser participante de la naturaleza divina. Entonces, si yo quiero huir de la corrupción, tengo que anular la concupiscencia, porque la concupiscencia es la culpable de la corrupción. Dicho sea de paso, ¿verdad? ¿De qué corrupción me habla, hermano? Por ejemplo, me habla de la corrupción política también. O sea, ¿de qué corrupción hablamos? Toda clase de corrupción. Pero no me va a decir usted, sí, es que los políticos son unos corruptos. No, pero hay otras clases de corrupciones. Que por eso, hoy día que se señala a los políticos y que se está haciendo denigrando a los personajes y a todo lo que usted quiera, debería de salir a luz aquel verso: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y le aseguro que se acabarían las manifestaciones. Porque no estamos hablando solo de una corrupción de esa índole. No sé si me va a entender. ¿Será que puede haber en algún momento corrupción en nuestras vidas? Pero si hay corrupción, tendría que ser porque hay concupiscencia. Entonces estamos llegando al meollo del asunto, estamos llegando al punto principal: concupiscencia. Esa situación, concupiscencia. La concupiscencia impide que alguien sea santo, eso tengo por seguro. No tendría santidad el concupiscente. Entonces, hablemos un poquito acerca de la concupiscencia, porque la senda, la senda para llegar a ser semejante al Hijo, la vamos a encontrar en dominar, en vencer, en sacar la concupiscencia. Porque si usted elimina la concupiscencia, huye de la corrupción no lo va a alcanzar. No sé cuántos dicen amén, si todos dicen amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, mire, pues hablemos un poquito acerca de ese tema, tal vez hasta cierto punto incómodo. Santiago capítulo 1, verso 4. Muchas gracias, hermano. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, que la tentación no tuviera entrada si no hubiera concupiscencia. Eso lo he explicado varias veces. Entonces, la concupiscencia, que viene del griego 1939, que es la palabra epitumia. ¿Por qué se lo coloco? ¿Por qué lo pongo acá? Porque le voy a leer esta palabra en otros versículos para que vea que estamos hablando de lo mismo. ¿Amén? Es la misma palabra que dice que la corrupción es por causa de las epitumias. Vaya, entonces, muy bien, dejémoslo ahí. Entonces, la concupiscencia, la epitumia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. O sea, primero hay una concepción de epitumia, de concupiscencia, ¿verdad? Pero después tiene que haber un dar a luz el pecado, que sería darle habilitar esa concupiscencia, darle gusto a esa concupiscencia, activar esa concupiscencia. Pero platicamos un poquito acerca de que cada uno es tentado cuando es atraído de su propia concupiscencia. O sea, definitivamente nosotros tenemos que trabajar en las concupiscencias que puedan haber en nuestras vidas. Tenemos que hacerlo, hermano. Porque mire, uno no es tentado, estoy leyéndolo de otra manera. Uno no es tentado si no hay concupiscencia, hombre. Yo le he puesto mucho ese ejemplo, creo yo, tengo ratos tal vez de no hablarlo, pero por ejemplo, hay aquí alguien que si le ponen una cerveza enfrente, ¿se le hace agua a la boca? Y a todos les gusta. No, pues como no me contestan, ¿verdad?
Pero ¿sabe qué? Tal vez estoy haciendo mala pregunta. ¿Habrá alguien aquí que jamás bebió? A todos bebieron. Pero digamos, no fue alcohólico, pues. No me diga que no me entiende, hombre. Si yo sé, usted sabe por dónde voy. Va, le voy a poner otro, pues. Va, ya que. ¿Le agrada a usted el olor de cigarro? ¿No? Va, le pone un cigarro, le dice, ¿un cigarrito? ¿Le cae mal? Es que dice que usted eso no lo desea. No le agrada. Entonces yo le diría algo. Usted no tiene concupiscencia de cigarro. Usted no tiene. Usted no tiene deseo. Es que concupiscencia quiere decir deseo. Eso quiere decir, si usted va al diccionario, dice que concupiscencia es un deseo incontrolable. Es algo que un deseo que no se logra detener. Vaya. Entonces, es interesante que si usted no tiene concupiscencia por algo en particular, a usted no le hace cosquillas. Pero si hay alguien aquí que el alcohol, que el cigarro o cualquier otra clase, ya se ponen esa clase de pecados que huelen y que se sienten, ¿verdad? Esos pecados se manifiestan, pero hay otros que no tan fácil se manifiestan. Pero ahí están. Entonces el punto es que si no tiene el deseo por ese algo, entonces usted va a hacer, el diablo va a intentar tentarlo y sabe que no le va a hacer ni cosquillas. El diablo, mire, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero supongo yo que él no pierde su tiempo. Yo imagino que si mira el diablo a alguno de sus demonios secuaces ofreciéndole cigarro a alguien que no le gusta el cigarro, le daría un sucosco, le diría, estás perdiendo el tiempo. Este no tiene pasión por el cigarro. Pero sí tiene pasión concupiscente por la pornografía. Eso le deberías de estar poniendo. Le diría al otro, no le estoy sugiriendo eso a nadie. El diablo, pues, que el Señor lo reprenda. Entonces, no sé si me va a entender. Entonces, cuando no se tiene concupiscencia, no fácilmente se es tentado. Y por eso nosotros deberíamos de ocuparnos en qué concupiscencias podríamos estar caminando. Porque eso es lo que nos corrompe. Si tienes concupiscencia de deseo de algo, ya mencioné pornografía, alcoholismo, tabaquismo sería lo otro, ¿verdad? Y hay otra clase de pecados, chisme. ¿Hay concupiscencia de chisme? ¿Qué dice usted? Si yo le aseguro que al que le gusta el chisme, le gusta oír que le cuenten cosas. Contame, a ver, contame todo lo que pasó en el día, a ver cómo le va a tu marido, contame. ¿Qué le importa? Mira, ahí es cierto lo que pasó con el fulano, ¿qué le importa? Ese tiene concupiscencia, quiere saber para ir a contar. ¿Verdad? Usted ya sabe el caso de aquellos tres que se estaban ministrando entre sí mismos. Por cierto que uno no tiene que ministrarse con cualquiera, ¿va? ¿Ya oyó usted el caso de esos tres, no? No. Dice que habían tres que iban, parece que en una balsa, algo así, y en lo que llegaban a la orilla no hallaban que platicar, entonces cada uno empezó a contar su problema. Entonces uno empezó a decir, mire, yo tengo problema con la pornografía, y empezó a contar, ¿verdad? Oh, sí, pobrecito. ¿Y vos, cuál es tu clavo? Le dijo, mi problema es la masturbación, le dijo el otro, ese ha sido mi clavo, mi problema, qué tremendo. Y el otro bien callado, el tercero bien callado. Y pues nosotros ya contamos, ¿y vos qué? ¿Y vos por qué no contás? Sí, basta, bueno, le voy a contar. Mi problema es el chisme, ya no hay las horas de llegar a la orilla para ir a contarlo. ¿Eh? Entonces, cada quien tiene su propia concupiscencia. Dicho sea de paso, no se ministre con cualquiera, entonces, está serio eso, man. Pero qué deseos no puedes controlar en la vida. Porque eso corrompe. Entonces no puedes huir de la corrupción y no participar de la naturaleza divina, que es una meta extraordinaria que todos deberíamos de tenerla. ¿O no quiere usted esa meta de participar de la naturaleza divina? Hermano, qué propuesta de Dios tan extraordinaria. Que daría tristeza perdérsela.
Pero tienen que huir. Y acuérdense que la corrupción es algo que se da paulatinamente. Si usted no trabaja con esa, o no se ministra, mejor digámoslo así, si usted no se ministra en esa concupiscencia, se está corrompiendo, hombre. Bajémoslo más despacio, ¿verdad? O sea, ¿cómo así? Mire, ahí has contemplado esa concupiscencia, quizá, y has empezado, por ejemplo, con ver pornografía. Así solo medio vi, hermano, pero ya empezó. Le dio gusto a la concupiscencia, medio vio, después ya no va a medio ver. Cuando siente hasta se va a suscribir a esa clase de revistas. Cuando siente, hermano, antes lo veía una vez cada cierto tiempo, ahora todos los días. Eso es seña de que se está corrompiendo. Lo está atrapando la concupiscencia y lo está, perdone la expresión, pero lo está pudriendo, pues. Lo está corrompiendo. Se está descomponiendo. Le está dando entrada al deseo, a la pasión. Por eso es que aquí dice, cuando cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ese es el problema. Si la concupiscencia concibe, entonces se va a dar a luz algo peor, que ya va a ser pecado, que sería consumir ese deseo que se tenía. Y entonces todo eso está alejando a ese cristiano, a ese hermano, lo está alejando de la posibilidad de ser partícipe de la naturaleza divina. Entonces, por eso sí tenemos que ponerle mucha atención a la epitumia y entender que tiene que ser sometida, hermano. Mire, yo he sentido como pastor, como su pastor, la necesidad de retomar esta clase de tema, porque a veces me pareciera que hay mucha gente que se acomoda en la concupiscencia. Como que se acomodó, ¿verdad? En ese deseo, en esa pasión, la contempla, no se la ministra, pero ahí está. Usted corre un grave peligro mientras la concupiscencia permanezca dentro de su ser. No importa quién seas. Corres un gravísimo peligro mientras la concupiscencia está predominante. Y te puede corromper, te puede hacer retroceder en lo que Dios quiere hacer en tu vida, hermano. Eso que Dios nos ayude, ¿verdad? Déjeme leerle este otro verso donde habla de la concupiscencia, pero quiero hacerle ver precisamente ese retroceder, esa forma en que se retrocede, que puede estar alguien retrocediendo. Escribí arribita del verso en letra roja, los hijos de desobediencia, porque de ellos se está hablando en el verso 2, Efesios 2:2, está hablando de los hijos de desobediencia, sobre los cuales el príncipe de la potestad del aire opera sobre ellos. Entonces el verso 2 está hablando de los hijos de desobediencia, entonces el verso 3 ya dice, entre los cuales también nosotros vivíamos, es decir, éramos hijos de desobediencia, en otro tiempo vivíamos en los deseos. Aquí solo dice deseos, pero es la misma palabra epitumia. O sea, vivíamos en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo quisiera que no me pierda la atención, hermano. Mire, yo entiendo que un hijo de desobediencia es alguien que está en los deseos de la carne, que son las concupiscencias de la carne, o sea, las epitumias de la carne. Ese es un hijo de desobediencia. Pero yo quiero que se dé cuenta de una cosa: no es lo mismo los deseos de la carne que la voluntad de la carne. Mire, no es lo mismo tener un deseo que cumplir ese deseo. Cumplir ese deseo es la voluntad de la carne. Entonces todo empieza con deseo, luego se convierte en voluntad. Entonces yo entiendo que cuando alguien vive en deseos de la carne, está en desobediencia.
Pero cuando obedece su carne, entonces está obedeciendo a la voluntad de la carne y se convierte en hijo de ira. De hijo de desobediencia pasa a ser hijo de ira. Entonces, en lugar de estar en la senda del justo, que va en aumento hasta que el día es perfecto, va para atrás. Ya no se le, es más, hermano, perdóneme, está cardíaco esto, porque ya ni siquiera se le está llamando hijo de Dios, se le está llamando hijo de desobediencia. Cuando está en los deseos de su carne. Y cuando continúa en ellos, continúa, va a haber un momento que se va a volver un hijo de ira, porque ya anda en la voluntad de la carne. Se lo voy a plantear de otra forma. No es lo mismo los deseos de la carne que las obras de la carne. Ahí, hermano, mire, no se va a ofender nadie, pero todo ser humano, todo ser humano, pero bajémonos más, o ubiquémonos en un grupo mucho más pequeño. Todo cristiano, bueno, no son tan pequeños el grupo de cristianos, ¿da? Pero todo cristiano tiene deseo de la carne. Pero no todo cristiano anda en la voluntad de la carne. Claro, es un grupo más reducido. Hay muchos cristianos que obviamente los deseos de la carne lo están molestando todos los días. Yo diría, a todo cristiano los deseos de la carne nos molestan en algún momento. Pero que nos moleste los deseos de la carne, a obedecer a los deseos de la carne, que ya sería andar en la voluntad de la carne, eso es otra cosa. Porque andar en la voluntad de la carne es andar en las obras de la carne. Entonces definamos, no es lo mismo los deseos de la carne que las obras de la carne. ¿Estamos o no estamos? Solo déjenme mostrarle este verso y regreso al otro, porque de ahí estoy partiendo en algo para terminar el tema. Colosenses 3:5 dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Entonces dice: pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Entonces, un hijo de desobediencia se convierte en un hijo de ira, porque por causa de esas cosas, en el hijo de desobediencia, le viene la ira de Dios y se convierte en un hijo de ira. ¿Me se van a entender, hermano? Por eso, amado hermano, si algo tenemos nosotros que luchar es contra los deseos de la carne. Pareciera que este mensaje no es muy popular, pero ese es un mensaje que yo le digo: ¿qué somos? Somos hijos de Dios, hermano, pero ¿qué habremos de ser? Semejantes a Él. Pero tiene que vencer las concupiscencias. Si no, no sea que hasta dejemos de ser lo que somos. Ay, hermano, yo estoy terminando, me quedan muy poquísimos minutos. Pero usted, espero no esté perdiendo la esencia de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la realidad de mucho cristiano? En que puede ser un hijo de desobediencia que va a terminar siendo un hijo de ira, por causa de que está acumulando ira para el día de la ira, a causa de su corazón no arrepentido, por causa de que no luchó contra sus concupiscencias, de que no selló esa fuente, esa puerta donde el diablo lo podía tentar. Tiene que ponerle atención a todo eso. Mire, todo lo demás es importante dentro de la iglesia, pero esto no lo deje, hombre, no lo deje. No contemple las concupiscencias. En otras palabras, le voy a decir algo. Si sabes que padeces de concupiscencias, de deseos que no estás dominando, que son concupiscencias, deberías de ministrarte. Mire, el ejemplo que le voy a poner tal vez es mero cardíaco, mero burdo, mero tal vez no muy propio, no muy apropiado, quizá, pero ahí le guste quien le guste. Y si alguien se decepciona de mí, quizás sea porque no me entendió. Pero yo prefiero, bueno, como pastor,
estoy dispuesto a recibir a ambos de las dos clases de personas que voy a mencionar. ¿De acuerdo? No me malentienda. Pero yo prefiero recibir a uno que me viene a decir: hermano, estoy preocupado. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, hermano? Leo? Porque tengo una concupiscencia, un deseo, me da vergüenza. Pero contame, ¿qué pasó? Me da vergüenza, pero estoy teniendo un deseo por otra mujer y yo estoy casado. Pero ya adulteraste, ya pecas. No, pastor, no, pero lo estoy teniendo. Yo prefiero a ese a que me venga a decir: hermano, adulteré. Ahora. No quise decir que el que adulteró ya no vaya. ¿Eh? Porque el que adulteró, ya cambié de verso, ¿ah? ¿Se recuerda el de Santiago? No, yo voy a tener que regresar, perdone. No, si dije que iba a regresar, ¿ah? Regresemos. No es ese tampoco. Ay, Dios mío, ¿dónde estaba? Era este, ¿ah? La concupiscencia después de que ha concebido da a luz pecado. Ahí está. Entonces, mire, el hermano que llega a decir: pastor, tengo un deseo por otra mujer que no es mi mujer, ese es uno que concibió concupiscencia, pero no ha dado a luz. El hermano que llega a decir: hermano, fíjese que yo ya adulteré, ese es uno que ya dio a luz pecado, pero ya le engendraron muerte, porque después lo que va a dar a luz es muerte. Si no se ministra, le va a venir muerte. Por eso le digo que lleguen los dos. Ay, ¿me estoy dando a entender o no? Es que a mí me gusta explicar esto bien claro, hermano, porque tampoco quiero que alguien vaya a malentender y me diga: hermano, pero entonces, por ejemplo, la Biblia dice que el que desea una mujer en su corazón ya adulteró. Dice la Biblia, ¿ah? Eso es concebir concupiscencia. Entonces la concupiscencia después que ha concebido, ese es alguien que concibió pecado en su concupiscencia, pero no lo ha consumado. Pero según la Biblia adulteró, ya es un tipo de pecado. Entonces me gusta aclarar algo, porque tampoco se está diciendo: bueno, entonces como ya pequé desde que deseé, entonces lo consumo, de todos modos ya pequé. No, porque si peca le engendran muerte, y eso es peor. Espero está siendo claro. Hermano, eso ya lo he explicado, pero pareciera que algunos no mucho me lo han entendido. Porque si no, ya no tuviéramos confesiones que tratar. Qué silencio, hermano. Por eso le dije: le duele al que le duela y le moleste al que le moleste. Pero yo tengo que decirle: si has concebido pecado y no lo has consumado, en todo caso todavía es preferible huirte a ti. Imagínense el ejemplo que le estoy poniendo. ¿Y qué tal si lo que concibió? Hermano, fíjese que tengo un deseo de matar a una persona. ¿Se ministres entonces? Porque entonces, si no se ministra, si no saca la concepción esa, si no aborta ese pecado que tiene concebido, cuando lo dé a luz, se va a volver un asesino, literal. Y va a tener consecuencias más graves. Entonces espero haberme dado a entender. Pues por eso que le dije: no me juzgue a nadie, pero yo prefiero de entre los dos al que llega a decirme, o al que, no a decirme a mí pues, pero al que se ministra, al que saca, al que confiesa, al que dice: hermano, yo he concebido este deseo, yo he concebido esta pasión, yo la he concebido, pero ya la cumpliste. No, pastor. Bueno, qué bueno, todavía podemos hacerte abortar. Hay que abortarte eso. Y no se te olvide que si no abortas, vas a acarrear esa concupiscencia. Ese deseo concupiscente se volvió en voluntad de la carne. Ese deseo de la carne se volvió en voluntad de la carne. Te dominó esa voluntad. Y si te dominó esa voluntad, se volvió en una obra de la carne. Y por lo tanto, eso se volvió en corrupción. Y te estás alejando de la posibilidad de participar de la naturaleza divina. ¿Se da cuenta que el planteamiento del tema estaba un poco difícil o ya me di a entender? Es que me interesa que usted me lo entienda y me lo crea.
O sea que alguien aquí me dice, no, pastor, eso es pan comido, pastor, pase a otra cosa. Ya está dominado, pastor. Ah, qué bueno, gloria a Dios. Pero yo creo que no solo se trata de saberlo, se trata de verdad de dominar esta situación. Y hasta ahorita, sobre todo que el tiempo se me terminó, hasta ahorita la solución que le estoy dando es: confiese, saque, aborte, corte. Va, en el ejemplo que le acabo de poner, quiero hacer una pregunta. ¿Qué daría más vergüenza? Las dos cosas son vergonzosas, pero ¿qué es más vergonzoso? ¿Ir a confesar que se desea un pecado o ir a confesar que se consumó un pecado? ¿Eso es más vergonzoso? Ah, vaya. Entonces, ¿qué le estoy diciendo en otras palabras? Si hay algo que no se ha consumado, pero lo está consumiendo por dentro, si hay un deseo concupiscente, no se engañe a sí mismo, hombre. Sáquelo. Mire, si hay algo que anhela mi alma, anhelo con todo mi corazón, es poder ser partícipe de la naturaleza divina. Ahora entiendo por qué Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo al blanco, decía Pablo. Ahí está hablando del supremo llamamiento. ¿Por qué no me lo buscas? Pero está hablando del supremo llamamiento. Supremo llamamiento. Yo pienso que no hay llamamiento más grande que ese, ser partícipe de la naturaleza divina, hermano. Pienso pues que no hay otro. Ese debe ser el supremo llamamiento, ¿verdad? Ahí lo tienes. Che, hazme el favor de leerlo y finalizamos. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Qué tremendo. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Para ahí un ratito. Esa es la senda del justo, ¿o no? Que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Prosigo, no lo he alcanzado, pero prosigo. Amén. Dice: prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y si nos detenemos, pero me llevaría más tiempo explicarlo, Pablo ahí está hablando de tener una exanastasis, es decir, de no sufrir muerte. Claro, hermano, lamentablemente a la iglesia se le ha llenado de un montón de ofertas terrenales, carnales, que esta clase de tema, como les repito, se ha vuelto no muy popular. Lamentablemente muchos se van porque, hermano, mejor debería orar para que el Señor nos dé 2 casas. Como tengo 2 mujeres, va a decir alguien por ahí, ¿va? Entonces, ¿para qué quiere la bendición material si las concupiscencias lo están dominando? Pero se ha entretenido demasiado la iglesia de Cristo hoy día. Y estos temas se ha dejado de hablar, y la importancia de es que nos ha llamado a un supremo llamamiento, que es ser partícipes de la naturaleza divina. Y por eso muchos pareciera que no lo están deseando, pero yo quisiera, hermano, que tú lo anheles, que tú desees ser partícipe de esa naturaleza, de ser semejante al Hijo de Dios. Yo quisiera ver manos levantadas de los que anhelan ser semejantes al Hijo de Dios. Ay, hermano, ese debería ser nuestro punto. Mire, yo me faltaba muchísimo realmente, pero lo vamos a dejar ahí. Pero yo creo que el planteamiento principal lo he logrado hacer. La senda para llegar a ser semejante al Hijo, se inicia, esa senda que es como la luz de la aurora del justo, esa senda se inicia a partir de poder sojuzgar las concupiscencias. Sojuzguemos nuestras pasiones, algo tan, perdón, yo iba a decir tan sencillo, pero al parecer no es tan sencillo, pero por ahí hay que empezar.
No vivas con la idea de que, no, hermano, eso de dominar los deseos, eso es un imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero es que por eso ya no lo intento, hermano. No, Señor. Tienes que intentarlo. Tienes que pelear todos los días. ¿Sabe cómo le iba a llamar a este tema? Le iba a llamar el Hijo de Dios de lo micro a lo macro. Porque yo lo que quiero darle a entender es que pensamos en lo macro. Oh, sí, semejante al Hijo de Dios, participante de la naturaleza divina, ser transformados en la gloria de la imagen del Hijo. Sí, pero eso se logra empezando desde lo micro. Y lo micro es luchar contra deseos, pasiones, que batallan contra el alma todos los días. Y perdóname, si desde ahí estamos perdiendo, ¿qué anhelos vamos a tener de llegar a lo macro? Mejor ahí dejémoslo, que ya me enojé. Póngase de pie, mi hermano. Demostremos que estamos anhelando esto. Demostrémoslo, por el amor de Dios, demostrémoslo. Ponte de pie y vamos a suplicar al Señor, tenga misericordia, nos ayude, porque de veras que esta situación para mí es emocionante. Yo, si hay algo que anhelo, que me emociona pensar que me ofrecen ser partícipe de la naturaleza divina. Perdone que lo repita tanto, pero, ay, mano, ¿qué otra cosa me puede emocionar más, pues? Hágame un favor, pregúntale al hermano que está a la par, ¿entiendes lo que es ser partícipe de la naturaleza divina? Pregúntele, porque yo no, dígale, si no lo entiende, pues, explícamela. Porque es que, ¿sabe qué pasa, hermano? De veras, pareciera que no se está entendiendo eso. Nos están haciendo el ofrecimiento de ser parte de la familia divina. A la iglesia le ofrecen ser la esposa de un divino y se tiene que casar con alguien que sea divina. Aún si el ministro no se casa, también lo van a hacer partícipe de la naturaleza divina. No es en ese lado, pero por otro lado sí. Pero de eso otro día hablamos. El punto es, te ofrecen ser parte de la esposa de Jesucristo, Hijo de Dios, Dios mismo. Es lo más grande que se te puede ofrecer en esta vida, man. De todo. ¿A qué creación Dios le ofreció esto? Ninguna. ¿A qué ángel le dijo Dios, hijo mío eres tú? Te ofrecieron ser hijo, llegar a ser hijo. No puede ser que te ofrecieron algo tan grande y lo tomemos con tanta indiferencia, hermano. No puede ser. No puede ser. Yo creo que por lo menos esta noche tratemos de tomar el entendimiento de eso y elevarlo a la máxima potencia. Por lo menos cierra tus ojos, saca las manos de la bolsa y piensa, esto es de lo más grande que se te puede ofrecer en todo. A cualquiera, a nadie se le ofreció eso, ni a los ángeles, ni a otras criaturas que ni siquiera sabemos que existen. Se lo han ofrecido. Que yo creo que se nos puede volver un pecado gravísimo ni siquiera habernos esforzado. En otras palabras, el esfuerzo que tendrías que imprimir en esto es huir de la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias. Huir es un esfuerzo. Pero eso son obras, pastor, y la salvación es por obras. Sí, yo no estoy hablando de la salvación. Hay salvos que no van a participar de la naturaleza divina. Y yo creo que les va a ser tomado por pecado, por no valorar tan grande premio que le ofrecieron. Por eso Pablo decía, yo mismo no lo he alcanzado, pero sigo al banco, a ver si lo alcanzo. Por si logro alcanzar, decía él. Es decir, él estaba dejando en claro que no todos lo van a alcanzar. El mismo Pablo, perito, arquitecto de la iglesia,
consideraba que si no se esforzaba siendo heraldo, él podía ser descalificado de ese premio. Por eso es preocupante la indiferencia, hermano. Por eso es tan preocupante que no se entienda la importancia de esta situación. Hay hermanos que me pueden ayudar acá. Hay una persona que está pasando a aceptar al Señor, reconciliar, no sé. Tal vez me pueden apoyar, por favor. Es importante que definamos esto en nuestro corazón. Es importante. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy razaba caballera la sayakenda. ¿Qué harás? ¿Qué harás, hermano? ¿Qué harás? ¿Qué estás haciendo respecto a tus propios deseos? ¿Qué harás? ¿Los vas a someter? ¿Los estás sometiendo? ¿Los estaremos sometiendo? Es una batalla que no puedes dejar así en el tintero. Es una batalla, es una batalla. Vamos, hermano, habla ahí con el Señor. Perdón, algunos yo quisiera decirles, muestren algún interés. Muestren algún interés. Hay personas que están aceptando, reconciliando, pero también yo estoy poniendo objetividad a la administración. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. Pero los demás, metámonos en la administración. Mire, hay gente que le ha perdido importancia a esto, aquí, en esta iglesia. Hay gente que le ha perdido importancia. Que le ha perdido importancia. Yo no sé a qué le perdió importancia. No sé si le perdió importancia al premio del supremo llamamiento. Mire,